Soy docente desde hace poco más de 25 años y si sos también docente, resulta que como vos he pasado años y años y años dentro de la escuela, la misma que me vio crecer siendo niña, siendo adolescente, siendo adulta. Así que si miro hacia atrás, veo que la escuela y yo hemos sido casi una, porque he transitado sus aulas, sus pasillos, sus salas de reuniones, sus salas de participación, todos los espacios que hay dentro de la escuela, ¿no? Y he compartido con gran cantidad de personas en distintos roles, con nuestros estudiantes, con docentes, con compañeros, con senios, con las familias de los estudiantes. Así que te diría que han sido personas prácticamente incontables a lo largo de estos 25 años de docencia y todos los que he transitado siendo niña, siendo adolescente. Así que bueno, la escuela y yo nos conocemos y nos conocemos bastante. Con la escuela me he conocido prácticamente durante toda mi vida, igual que vos si sos docente también. Así que quiero comenzar este episodio número 1 por la niña que he sido, la niña que soy, pero bueno, la niña que he sido en la institución escuela. Aquí vamos. Soy orgullosamente hija de padres trabajadores incansables que veían la escuela como un lugar para crecer y entre comillas, lo pongo yo hoy, ¿no? Pero en su momento era para ser alguien en la vida había que ir a la escuela. Y ellos la amaban y la vivían a través de mí, por mí y en mí, ¿no? Era algo mágico la escuela. Pero era como decir como el segundo hogar, era como una emoción tan singular y un significado tan profundo para los padres o para mis padres que tenía la institución escuela, que era realmente un evento el poder ir a la escuela, el prepararse para ir a la escuela, el hacer las actividades y para prepararse para ir, ¿no? Era como que era claramente había que asearse, había que vestirse bien, había que, dentro de la medida de todas las posibilidades que teníamos en ese momento, la escuela era un lugar a respetar, un lugar prácticamente sagrado, al que debía respetarse. Cuánta emoción y significados tenía la escuela para mis padres y lógicamente para mí en aquellos tiempos también, ¿verdad? ¿Cuántos de vuestros padres también la veían así, ¿no? Con tanta emoción, con tanta alegría, con tanta dulzura, con tanta amabilidad, con tanto respeto a la institución escuela. Y ahí estaba yo, con mis 4 años, en un jardín de infantes, en un jardín de monjas en Argentina. En aquellos años, en la década de los 80, en Argentina, no habían jardines maternales privados ni tampoco públicos. Lo que habían eran guarderías. ¿Qué eran las guarderías? Eran espacios de cuidado donde los padres dejaban a los niños mientras trabajaban durante 8 horas o más. Y recuerdo por comentarios de mis padres que ciertos años nosotros fuimos con mi hermana, siendo muy pequeñas, fuimos con mi hermana hasta que llegó la sala de 4 para mí, que era un jardín, una escuela pública de gestión privada, y porque no había jardín maternal y yo quería ir a la escuela, entonces empecé a ir a esa escuela pública de gestión privada en sala de 4, porque sala de 5 sí había en jardín de infantes. Entonces hice mi sala de 4 y comencé en la sala de 5 en la escuela primaria que tenía el jardín anexo
Y ahí arrancó, con mis 4 años, mi experiencia en la institución escolar. Pero déjame contarte algunas características mías que me han comentado mis padres y que muchas de ellas he conservado y otras directamente no, y ya lo vas a ver. Yo era muy tímida, más bien callada, era aplicada, persistente, introvertida, de una constitución mediana. Por momentos tenía el pelo corto, por momentos tenía el pelo largo, vaya a saber a qué obedecía eso, pero bueno, era así, más bien para adentro, como se dice hoy, ¿no? Más bien para adentro. Y cuando no estaba en la escuela, me encantaba jugar en la acequia que pasaba frente a la puerta de la casa de mis padres, porque esa acequia servía de canal de riego para las chacras vecinas. Y además, como entraba debajo de la canilla comunitaria que estaba en la esquina de mi casa, donde toda la gente iba a buscar agua, entonces yo me metía debajo de la canilla, abría la canilla y me bañaba ahí en las épocas de calor, o en las mañanas, o bueno, cuando a mí me gustaba. Era un barro increíble, pero bueno, a mí me encantaba bañarme ahí debajo de la canilla comunitaria. Cuando era el momento de ir a la escuela, mi madre era quien planchaba, lavaba, ponía en correcto estado el guardapolvo. Se encargaba de que el guardapolvo estuviera impecable, tanto el del jardín y después el del guardapolvo de la escuela primaria tenía que estar impecable porque se lavaba una sola vez por semana, y si necesitaba eran 2, pero bueno, una vez vos tenías que sostener ese guardapolvo limpio durante toda la semana. Entonces, llegábamos a horario siempre, recuerdo, aprendí que no se podía llegar tarde, a los lugares donde uno se había comprometido a asistir, y la escuela era uno de esos lugares donde uno se había comprometido a asistir. Y entonces uno tenía que ser respetuoso de los horarios y de las actividades a las que debía asistir, ¿no? Y bueno, y siempre fui de mañana. ¿Por qué de mañana? Porque mi madre decía que por la mañana uno rinde más, que está más despabilado, que la mañana se pasa más rápido. Y ahí estaba yo, siempre levantada súper temprano porque entrábamos a las 8 de la mañana. Pero a veces mi madre tenía que lidiar conmigo, porque yo hacía unos súper berrinches en la mañana porque no me quería levantar para ir a la escuela, porque la verdad es que habían días en los que me costaba, y eso que nos teníamos que acostar temprano porque había que levantarse temprano el otro día. Entonces me costaba mucho porque sobre todo en invierno, porque en invierno aquí en la zona sur de Argentina hace muchísimo frío, y en enero los calores, o en febrero, en verano, los calores son altamente notables, pero bueno, no es que vamos a la escuela en esa época, pero la época más notoria es durante el invierno. Entonces yo, aunque no lo crean, yo hacía berrinches. Habían mañanas en las que no me quería levantar, y bueno, pero ni aún así íbamos rapidito, pero nosotros teníamos que llegar a horario. Ahora bien, la escuela me quedaba a escasas 6 cuadras, o sea que había que ir, no había excusa de que quedara lejos, nada, quedaba a 6 cuadras, era muy cerca, pero igual había que levantarse. Cuando yo volvía de la escuela a la casa, me comía todo, y la verdad que siempre fui un poco rellenita, pero es que las comidas de mi madre tenían un sabor, un olor tan espectacular, tan especial. Recuerdo los guisos de lentejas y las pastas caseras, todavía parece como que siento ese olor, y aún las hace, ¿no? Así que bueno, en la escuela y en el barrio siempre me gustaba jugar más bien sola. No tenía muchos amigos. Me relacionaba muy bien en la escuela, más con aquellos compañeros que eran más tranquilos, que tenían más afinidad conmigo, que yo sentía que eran más como yo, ¿no? Vaya a saber Dios a esa edad
qué sería ser más como uno, pero bueno, tenía ciertas personas con las cuales o compañeros con los cuales me rodeaba más, y hoy lo puedo decir con ojos de adulto que tal vez eran los que tenían mis mismas características, eran más bien callados, más bien para adentro, más era el lugar donde yo me sentía mucho más cómoda. Quiero creer que eran las personas más tranquilas, las que les gustaba estudiar, ¿sí? Por ejemplo, vienen a mí en este momento a mi mente el recuerdo de algunos de mis compañeros de esa época, compañeros con los que finalizamos la escuela primaria y luego fuimos al secundario, y la verdad es que veo que ellos eran bien tranquilos, ¿sí? Hoy recuerdo algunos de ellos, me vienen algunos nombres, y eran más bien tranquilos, les gustaba estudiar, nunca tenían dificultades para reunirse para hacer tareas, los famosos trabajos en grupo. Así que bueno, ahí estaba yo. Otra de las características en la escuela era que me encantaba sentarme adelante, en primera fila, y como segunda situación, si no llegaba temprano para tomar los primeros lugares, era en la segunda fila, pero nunca atrás, nunca al fondo. Me encantaba estar delante, pero eso tenía una razón, porque si la maestra tenía algo para preguntar, yo me aseguraba de estar relativamente cerca, porque era tan tímida que si tenía que dar una respuesta era para estar adelante, para no tener que elevar demasiado la voz para responder, porque esa timidez no me permitía poder hablarte como te estoy hablando ahora en una cámara, ¿sí? Y me costaba mucho hablar frente a todo el grupo. Y si yo estaba cerca de la maestra y la maestra hacía alguna pregunta, y si vos respondías o al menos levantabas la mano en señal de que la respuesta la sabías o al menos tenías intención de dar una respuesta, eso ya lo era, eso ya era una respuesta. Entonces, ante este panorama, era más seguro que la maestra le preguntara a aquellos que sistemáticamente no realizaban las tareas, o bien nunca participaban en clase, o participaban en clase poco. Al menos esto era lo que decía la maestra. No, a vos no, porque siempre responde. Vamos a preguntarle a fulanito que nunca participa, o siempre está mirando el techo, o siempre está distraído, o que siempre está conversando, o que siempre está haciendo otra cosa, o que, ¿no? Como que el que no estaba ahí, a ese le iba a preguntar. Entonces yo, ¿qué hacía? Siempre estaba dispuesta a preguntar, pero si estaba en la fila de adelante o máxima en la fila número 2. Recuerdo que hacían 3 grandes grupos, y el aula se dividía en los que estaban contra la ventana, en el medio, y en los que estaban contra la otra ventana. Fíjense mi estrategia. Eso era lo que decía la maestra, ¿no? Entonces, esto era para evitar esa enorme exposición que para mí era muy difícil de sobrellevar, y entonces yo hacía todas mis tareas, cumplía, y aunque me decían que yo era una traga, porque bueno, esto tenía que ver con que era muy estudiosa, y eso significaba en aquellas épocas ser muy estudiosa, y muchas veces con mis compañeros me pedían que pusiera sus nombres en los trabajos grupales, aunque hayan participado poco o escasamente, o directamente no habrían participado por diversas razones. Los trabajos en grupo realmente eran una situación atendible, porque no todo el mundo se podía juntar, porque no todo el mundo se podía reunir en sus casas, porque no todo el mundo los dejaban, y bueno, en fin. Entonces, esta situación, como la exposición y el compartir el trabajo con otros, individualmente yo iba muy bien, pero la cuestión del trabajo de lo grupal era bastante complejo para mí en aquellas épocas de la
escuela primaria. Y esto en ocasiones no era tan feliz, porque muchas veces me sentí dejada de lado, porque a veces decían, no, si vos no participaste no podés estar en el grupo, y esto significaba, bueno, un conflicto con mi compañero también. Entonces, estas son algunas de las estrategias usadas en aquella época, ¿no? Por ejemplo, otra de las aspectos otras situaciones que recuerdo de la escuela primaria era que a mí me gustaba mucho leer, me gustaba mucho escribir, y recuerdo que cuando estaba en séptimo grado, en Argentina se desarrollaba el Mundial 86, en el 86. Y la tarea que la maestra nos había solicitado era que todas las semanas debíamos presentar la descripción, el detalle, cómo había sido, cómo se había desarrollado un partido de fútbol del Mundial. Imagínense que debíamos hacer un relato con algunas características, algunos aspectos, algunas consideraciones, lo que había acontecido en ese partido de fútbol. Y era mi papá quien me ayudaba a hacer ese trabajo, porque él era un apasionado del fútbol. Entonces, sabíamos quién había hecho el gol, en qué minuto se había desarrollado el penal, quiénes eran los jugadores, cuántos había durado el primer tiempo, cuáles habían sido, bueno, características todas, porque como ya sabíamos que venía, mirábamos un partido y mi papá iba anotando para poder después hacer conmigo la tarea. Imagínense que cuando yo la llevaba a la escuela era wow, una súper descripción, ¿no? Y entonces, bueno, a ver quién tiene el trabajo descrito. Y yo levantaba la mano, bueno, no, vamos a ver de otro, ¿no? Muchas veces esto también me significó el dejarme de lado, porque toda la producción que yo había hecho y que me había esforzado para hacer no había sido tenido en cuenta. Entonces no era que era tan feliz el hecho de ser la traga o tan aplicada, ¿no? Tenía también sus dolores, hoy con ojos de adulto, lo digo, ¿no? Entonces, otra experiencia de la escuela primaria fue, por ejemplo, que hacia fines de sexto grado fui elegida abanderada. Y lógicamente esto fue para mí realmente algo que no lo esperaba, y que de alguna manera la vida me estaba poniendo en una situación totalmente distinta a lo que yo venía transitando, estaba acostumbrada, o hoy lo veo como que era mi zona de confort. Abanderada. Y lógicamente la maestra me dijo que tenía que cuidar mis notas durante todo séptimo grado para que otro compañero no me saque la bandera si lograba tener mejores notas que las mías. Imagínense semejante expresión, fue una presión tremenda. Yo tenía que cuidar mi nota para seguir conservando la bandera, que era el orgullo, era lo máximo, era la máxima aspiración que vos podías tener en la escuela primaria en esas épocas, y para mis padres, para mi familia también lo había sido. Entonces yo igualmente estudiaba como siempre, sistemáticamente, organizadamente, de manera muy siendo aplicada, cumpliendo con las tareas y demás. Recuerdo que ante ese evento, el padre de mi compañero, que había salido escolta, no sé, ese primero o segundo, había salido escolta, fue a cuestionar a la dirección de la escuela de por qué una chica de barrio, o sea yo, había sido o había resultado elegida ser abanderada de la escuela. Y finalmente, tras cuestionamientos, tras reuniones, bueno, no sé, en el medio, quedé igualmente abanderada. Pero imagínense, para mí tremenda exposición, participar, la ceremonia del cambio de banderas en un escenario altísimo donde todos los ojos confluían hacia mí, tremendo. Cada acto en el pueblo, los desfiles, aniversarios del pueblo, los actos institucionales en otras escuelas, ahí estábamos presentes, mis compañeros y yo, abanderada siempre. Nunca dejé de ser abanderada, siempre lo fui, y egresé de nivel primario siendo abanderada. O sea que eso no pasó, que alguien me quitara la bandera. Bien. Entonces,
muchas veces escuché en la escuela que uno debe hacerle en la escuela, sí, y también en mis padres, ¿no? Muchas veces escuché que había que hacerle caso a la maestra, que ella es como la segunda mamá. Era prácticamente dotar de un valor y de un significado innegable a esa figura, presencia física y presencia simbólica de lo que es ser la maestra. Y así fui transitando y construyendo vínculos con cada una de mis docentes que a lo largo de esos 7 años y en los 2 años que hice del nivel inicial fuimos compartiendo y construyendo experiencias. Así que cada vez que llegaba, por ejemplo, el boletín, yo solamente esperaba mis excelentes notas, porque no había otra posibilidad. Yo esperaba mis excelentes notas, era lo que yo siempre vivía, ¿no? Lo que esperaba y lo que siempre vivía. Y en mi casa nunca, por ejemplo, tuvieron que decirme: Patricia, tenés que hacer la tarea, porque yo ya sentía esa inquietud de manejarme sola, de tener mi organización individual, de estar pendiente a ver qué es lo que tengo para el otro día. Siempre tuve como esa estructura. Y para mis padres, por ejemplo, que no te llamaran de la escuela significaba que todo estaba bien. Pero ¿cuál era la dificultad? Si te llegaban a llamar de la escuela, era porque algo no estaba tan bien. Entonces, si te llamaban, era porque algo había pasado. ¿Y qué era lo que había pasado? Era que algo vos habías hecho. No había quién, solamente vos algo habías hecho. Entonces, bueno, a mis padres no lo llamaban, y las veces que ellos iban a preguntar por cómo yo iba, la respuesta de las docentes era: bueno, no lo hemos llamado porque no tenemos nada que decir. Nada que decir, ¿no? Bien. Aún, déjame contarte algo más, aún guardo boletines de esa etapa, y después de todas las calificaciones, las inasistencias y el registro de firmas cada bimestre, aparecía un cuadro que decían o estaban expresadas allí las observaciones. Y las observaciones, algunas decían: ha alcanzado los objetivos, ha logrado lo propuesto para el año, es muy aplicada, es muy responsable, trabaja con mucho entusiasmo, es muy prolija y cumplidora, es muy buena alumna, excelentes resultados en matemática, excelentes resultados en todas las áreas, muy buena conducta. Bueno, y al final, felices vacaciones, ¿no? Hacia el final de año, cuando se entregaban los boletines, iban apareciendo estas leyendas de manera bimestral, y bueno, ahí es el final: felices vacaciones. Bueno, eso era por lo general lo que tenían lo que expresaban o versaban de puño de las maestras mis boletines. Esa niña tímida, más bien callada, aplicada, persistente, introvertida, con textura mediana, también con inseguridades y con algunos temores, ¿sí? Egresa del nivel primario para animarse, para alistarse, para aventurarse a lo que sería la siguiente experiencia o el siguiente nivel dentro del sistema educativo, el secundario. Era lo más ir al secundario. En tu imaginación era lo más, era ser grandísimo. Y bueno, ¿qué nos decían las maestras? Vas a tener que aprender a organizarte, van a tener que aprender a prestar más atención, van a tener que aprender a llevar las 12 materias o 14 materias al día, van a tener que aprender a no llevarse materias. Y uno con 12 años sentía que eso era wow, prácticamente algo inalcanzable, que era durísimo de sobrellevar, era tan como que era algo que no sé, bueno. Y uno, conforme va creciendo,
se va dando cuenta, ¿no? Se va dando cuenta de que el paso por los distintos niveles educativos te van formando a través de las palabras, a través de las emociones, a través de las acciones, de las experiencias, de las circunstancias, con la impronta de cada seño, de cada maestra, de cada docente. Y claro que a esa edad seguramente uno las tomaba como expresiones así, literales, ¿no? Pero qué gran impacto han tenido esas expresiones, además de las expresiones de nuestro entorno, en la constitución del ser que somos. Así que aquí te dejo parte de mi historia en la institución escolar en nivel primario y en nivel inicial, bueno, ni contar, era más o menos lo mismo, o sea, las mismas características. Así que bueno, te invito a que veas el próximo episodio donde voy a compartirte mi paso por el nivel secundario. Así que gracias por estar del otro lado, por escuchar parte de mi historia en el nivel primario, y te espero en el siguiente episodio con muchísimo amor. Gracias.